Aquí están hablando ellas y yo aquí aprendiendo con ellas, con Juliana Montoya, pediatra, y con Ana María Barrera, psicóloga. ¿Qué es lo que decías, Ana María? Le estabas diciendo a Juliana, ¿maltrato es? Maltrato es cualquier acto de agresión que sobrepasa los límites de cualquier infante, cualquier niño. Perfecto. Primera infancia o preadolescencia, adolescencia incluso. Las dos son apasionadas por este tema de prevenir el maltrato infantil, Ana María y Juliana. Sí, en realidad es un tema que muchas veces se nos empieza a hacer como cotidiano y no respeta ningún estrato, ninguna clase social, ninguna raza, y es súper importante que por lo menos como comunidad sepamos cómo detectarlo para poder denunciar y hacer una prevención para poder cambiar como lo que está pasando con ese niño. ¿Qué siente uno, Ana María, cuando llega a un consultorio de una psicóloga como tú, un niño, y que tú te das cuenta que efectivamente está siendo maltratado? Es muy duro, debe ser duro. Durísimo, porque yo soy mamá de dos niñas, una de 3 y una de 5, y los casos que me han llegado son de estas edades precisamente. Entonces, sí se siente uno, pues inicialmente, pues como impotente, y al ver a esa mamá, porque sí han llegado directamente que la mamá denuncia porque el papá es el abusador, o al contrario, o porque el abuelo es el abusador. Entonces esos son los casos y ellos reportan pues como directamente lo que está pasando, ¿cierto? Entonces el tratar primero de apoyar a esa mamá o a esa persona que está denunciando, pues o contándome, porque llegan es como con la emoción, pues que yo les puedo ayudar a nivel emocional a solucionar o acompañar ese proceso. Entonces, primero es intervenir ahí con el adulto que me está contando la situación. ¿Y a ti como pediatra, Juliana? Sí, yo pienso que esa sensación de impotencia es algo inevitable, pero es algo que sí es importante, pues como hacer en ese momento o prender como las alarmas, porque lo que se alcanza a vivir en la infancia alcanza a ser algo determinante para la edad adulta. Entonces es el momento en el que si no se hace algo en ese momento, probablemente no vamos a tener una posibilidad de prender una alarma después y no podemos dejar pasar esa oportunidad. Les voy a presentar a mis invitadas que por primera vez vienen hoy a Sana que Sana. Ella es Ana María Barrera, psicóloga. Cuéntame un poquito, porque de psicóloga han pasado muchas cosas de ahí para adelante, ¿cierto? Sí, bueno, soy psicóloga, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje, magíster en neuropsicología y educación, y estoy certificada en disciplina positiva y en ACT, que es Padres Educando a Niños en Ambientes Seguros. Me apasiona obviamente la crianza, la niñez, acompaño a padres de familias en todos esos procesos de crianza, y ese ha sido como mi consulta principal. Yo me gradué de la San Buenaventura con la capacidad y la habilidad para atender toda clase de personas y de casos, pero en los últimos años me he desempeñado más en primera infancia, y es lo que me apasiona. Me encanta este tema de primera infancia, todo lo de la crianza, todo lo del acompañamiento en todas las primeras etapas del desarrollo, cómo estimular, cómo acompañar, cómo estar ahí pues como de la manera más objetiva, cómo esos cuidadores pueden fortalecer ese vínculo a través del contacto, a través de herramientas básicas, de estar ahí, de estar presentes en este proceso de crianza que los hijos y los niños necesitan tanto. Tantísimo. ¿Y Juliana? Yo soy médica general del CES, pediatra del CES. Trabajé en el Hospital Pablo Tobón, en el grupo de atención al menor en riesgo, donde se trabajaba mucho este tema que vamos a hablar ahorita. Y ahora trabajo en consulta privada, se llama Soy tu pediatra el consultorio, y en realidad aquí lo que hacemos en la IPS es tratar como decía Ana, como acompañar a los padres y que disfruten el proceso de crianza, y trabajamos también mucho la parte de educación. Y lo más importante es como ayudar a las familias a crecer, pues a tener como niños felices. Eso sí, y para eso no hay fórmula, adelante, para eso no hay fórmula, ¿cierto? Es verdad Así que no nos es. dieron manual de instrucciones. Muchas Y usted gracias. lo ha dicho, Juliana, lo único que uno quiere como mamá o como profesional experto y acompañante de niños es que sean felices. Exacto. Y para ser felices no puede haber maltrato, ni físico, ni emocional, ni abandono, ni sobreprotección. Una de las dos me lo decía, que la sobreprotección también es un asunto que puede ser castrante para los niños y por ende ser un tipo de maltrato. Nuestro tema de hoy, prevención del maltrato infantil. Yo recuerdo mucho un caso
hace yo creo que por ahí 2 años, que un niño por el barrio Guayabal fue asesinado por el esposo, el padrastro suyo, ¿cierto? Y me acuerdo que cuando sucedió esa noticia, los vecinos decían, sí, yo veía, yo sí me daba cuenta, que le gritaban, sí, yo me daba cuenta que lo maltrataban. Y me acuerdo que la esposa del alcalde, muy dolida porque ha sido una mujer supremamente apasionada por el tema de la prevención del maltrato infantil, decía, ¿por qué no hablaron? Creo que estoy empezando por el principio, por el final, digo, pero ¿por qué es tan importante hablar a tiempo? Se respeta o sea, no van a decir que yo fui el que denuncié y todo eso. ¿Cómo se maneja eso? Empecemos por ese lado que me parece tan importante. El tema Juliana. es que muchas veces las personas que maltratan, este tema es súper importante tenerlo en cuenta porque hasta más o menos el 76% de los casos de maltrato suceden dentro de la familia. Entonces, muchas veces este tipo de situaciones no se van a identificar porque dentro de la familia estaba en ese momento la situación, sino que alcanzan a ser identificados porque de pronto el niño llega a un servicio de urgencias con alguna consecuencia del maltrato o del abuso, pero muchas veces este tipo de situaciones se alcanzan a detectar es como en la cotidianidad y nos quedamos como callados y no avisamos. Y los vecinos o las personas que están viviendo alrededor o inclusive hasta mismos familiares o personas que trabajen en la casa alcanzan a identificar este tipo de situaciones, pero les da susto denunciar porque se alcanza, como esto es algo que va a entrar en un tema legal, muchas veces alcanza como a frenar a la persona y que le dé susto que de pronto termine involucrado, que se tomen como represalias como contra el que denunció. Pero sí es importante que tengan en cuenta que las líneas en las que se puede hacer la denuncia guardan la confidencialidad para que pues el tema no vaya a involucrarlo, sino que simplemente se haga lo que se pueda hacer en ese momento para sacar el niño de ese ambiente que los tiene, pues en el que lo están maltratando o abusando. Sacar a tiempo un niño de ese ambiente en el que lo están maltratando o abusando, ¿lo puede librar de qué? Cuando sea adulto. Es decir, esos primeros años son básicos. También hemos hablado, por ejemplo, que la nutrición es básico, en la parte intelectual es básico, en la parte emocional. Esos traumas que se pueden generar en un niño en sus primeros años de vida, ¿es difícil de borrarlos? Mira, sí, ahorita inclusive estábamos hablando de eso. Hay 3 heridas de infancia que si hay una detección temprana a tiempo, se puede lograr muchísimas cosas, que son el abandono, el abuso y el maltrato. Entonces, si hay una detección temprana a tiempo, es decir, lo que estabas preguntando, sacarlo de ahí, tener el acompañamiento, que haya un adulto que denuncie, que haya esa posibilidad de que el niño sea tratado a tiempo, acompañado, que tengas asesoría, que tengas acompañamiento, no solo también el niño, sino también el adulto, para que no se perpetúe pues más esto. A lo largo, o sea, cuando ya hablamos de una adolescencia o de una adultez, es un niño que puede estar sanado, digamos, emocionalmente. Obviamente él va a tener ese recuerdo de infancia, pero va a sentir que fue sanado, que fue acompañado, que lo sacaron en el momento en que él necesitaba y que tuvo ese acompañamiento adecuado. Cuando ese niño no es acompañado, cuando ese niño no es intervenido a tiempo, no se hace una detección temprana a tiempo, son adultos que posteriormente pueden tener una situación psicológica, una situación psiquiátrica que ya requiere un acompañamiento más específico con medicamentos o que ya haya un diagnóstico de por medio y no es que sea pues demasiado tarde, pero que a lo largo del tiempo va a ser un adulto que va a sufrir toda su vida porque no tuvo un acompañamiento, no tuvo, de pronto no fue escuchado tampoco, porque hemos notado también que la mayoría de los abusos y los maltratos, cuando el niño siempre le dice a un tercero, ¿cierto? Porque el niño no es capaz de decirle directamente a sus padres o a sus cuidadores, porque por lo general son niños que les dicen, pues si son abusados o maltratados por un adulto o por otro niño mayor que él, le va a decir no le diga a su mamá o no le diga a su papá porque lo pueden regañar, porque lo pueden castigar y el niño tiene temor a ser castigado, tiene temor a ser reprendido por sus papás y a sus papás directamente no les cuentan. Entonces, por lo general, papá o mamá se enteran por un tercero y empiezan en esa etapa de negligencia, ¿cierto? De negar lo que está pasando y no acompañan o no intervienen a tiempo porque pues
no creen que esa situación está pasando. Entonces, lo primero es creerle al niño. Creámosle al niño cuando él viene a contarnos cualquier situación por mínima que sea. Porque a veces como adultos minimizamos también las cosas, pero puede que para el niño sea realmente importante. Entonces validamos esa emoción, le creemos y podemos acompañarlo a tiempo. Me imagino que no se puede generalizar, pero un niño maltratado podría llegar a replicar esa conducta cuando sea adulto con otros niños. Sí, es que eso era lo que iba a complementar con Ana, porque pienso que como uno de los objetivos de prender la alarma y de sacar al niño de ese ambiente es hacer que podamos cortar esa cadena, porque muchos de los abusadores o de los maltratadores fueron abusados o maltratados en su infancia. Y además de que eso hace que crezcan en un ambiente hostil, pues deja las cicatrices que Ana dice que pues más adelante se van a ver en su comportamiento, y pienso que pues ese es como uno de los grandes objetivos de poder identificar el maltrato, poder organizar esta sociedad a nivel como de crianza y de crear un ambiente que sea saludable para que el niño pueda crecer. ¿Hay cifras? ¿Hay algún estudio de cifras de maltrato infantil en nuestro medio? Sí, en realidad sí hay estudios, y era lo que yo les decía hace un momento, que aproximadamente el 76% de los casos alcanzan a ser de maltrato, alcanzan a ser intrafamiliares, pero la gran mayoría no se alcanzan ni siquiera a notificar. Muchos pasan por alto, entonces las cifras son mucho mayores, pero no las sabemos en realidad. El famoso subregistro. El subregistro. Y era lo que mencionabas ahorita al principio cuando empezaste a hablar. Esto se ve en todos los estratos, ¿cierto? Cuando yo estaba haciendo la práctica de la universidad en San Buenaventura, yo tenía que hacer la práctica en estratos bajos, y recuerdo que lo hice pues en varias instituciones y encontraba estas situaciones repetitivas de maltrato y abuso, y no denunciaban por temor, por desconocimiento, porque simplemente pensaban que no había de verdad una línea donde yo pudiera llamar anónimamente y que no estaba registrado mi nombre, sino que eso iba a desencadenar un montón de situaciones y problemas. Entonces mejor ocultar, mejor pasar la página, mejor no decir nada, y el niño no siente, el niño no piensa, el niño se le va a pasar o el niño se le va a olvidar. Entonces no nos dé miedo, o sea, no nos dé miedo siempre contar. Pues ahorita Juli les decía las líneas, tú también recordaste como las líneas donde podemos llamar, donde podemos decir, porque a veces también es por desconocimiento, por temor, y pensamos pues que no va a ser de pronto esa llamada atendida. Entonces cuando yo trabajaba ahí me tocaron muchos de esos casos. Luego cuando trabajé también con el programa de la primera dama, que tú ahorita también lo mencionaste, que ella ha intervenido mucho en la ciudad con todo esto del abuso y del maltrato infantil, se encontraba uno con casos, sí, yo sí escuchaba cuando le pegaba, y sí, yo escuchaba cuando el niño lloraba, cuando el niño gritaba, o yo estoy aquí en representación, yo hacía los talleres en las instituciones, o yo estoy aquí en representación de la mamá porque la mamá no vino, y yo soy la vecina y me mandó a mí. Entonces uno, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Pues uno también los trataba de sensibilizar un poquito para que ellos también se motivaran y contaran o acompañaran más esos procesos y no abandonaran a esos niños. Y algo importante es que para denunciar no se necesita incluso como tener un hecho certero, simplemente con tener una sospecha, y ya las entidades se encargan como de indagar. Exactamente, y de ver si sí o si no. Estamos poniendo dos líneas, la del 123, que ese es universal como para todo tipo de problemas, ¿no? El 141 es del bienestar familiar, ¿verdad? Y tenías otras que, si bien no tenemos los números, son fáciles de buscar, pero que son CAIVAS, que Fiscalía, es el centro de atención, y comisarías. Sí, CAIVAS, que es el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual. La Fiscalía, el búnker inclusive de la Fiscalía atiende casos en noches y fines de semana, y las comisarías de familia. Esto es importante porque uno también siempre espera a que uno vea lo que está pasando para correr a llevar al niño a alguno de estos centros de atención o llamar, pero no importa cuánto tiempo haya transcurrido desde el momento que pasó el maltrato o el abuso, siempre se puede notificar y las entidades reguladoras ya se encargan de ver lo que está pasando. Perfecto. Vamos a abrir nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. Hoy estamos hablando de la prevención del maltrato infantil y estamos acompañados por la pediatra Juliana Montoya y la psicóloga
Ana María Barrera, muy expertas en el tema, han trabajado en eso y muy sensibilizadas con un tema que es universal. Esto no respeta estratos, mis queridos televidentes, esto puede suceder en cualquier hogar y nosotros los adultos somos los que debemos estar supremamente atentos para alzar la mano, para llamar a la línea adecuada. Respetan nuestro anonimato, esa fue la palabra que se me escapó ahorita, anonimato. Anonimato. Respetan nuestro anonimato y nosotros podemos de verdad salvar la vida de un niño, la vida a nivel físico y la vida a nivel emocional, porque uno de verdad ha visto niños con una mirada tan triste a veces que uno dice, este muchacho que estará viviendo, ¿cierto? Dios santo. Todos podemos hacer parte de esa solución. Si usted tiene alguna inquietud sobre el tema del maltrato infantil, prevención del maltrato infantil, muy bienvenida. Hay diferentes formas de maltrato infantil, la física. Entonces yo les voy a preguntar cuáles son los síntomas del maltrato físico. Entonces los televidentes dirán, pero ¿cómo así? Obvio, deben ser muy evidentes. No siempre, ¿cierto, no siempre. Julián? El maltrato físico es como cualquier lesión pues, que afecte físicamente al niño. Entonces, hay unos que son muy evidentes, que están inclusive descritas como en la medicina. Uno es el síndrome del bebé zarandeado, que es muy común cuando los niños, sobre todo esto se ve en bebés, niños menores de 2 años, que presentan llanto persistente, que muchas veces irritan mucho como a los cuidadores. Es como coger al niño y se coge fuerte del tronco y se zarandea, y esto lo que puede causar es como daño a nivel cerebral. Este tipo de situaciones muchas veces se alcanzan a detectar ya en el servicio de urgencias, pero uno también puede como sospechar que hay como maltrato infantil cuando uno ve lesiones que no coinciden con el relato de los papás o de los cuidadores, que uno les pregunta qué les pasó y los cuidadores uno se da cuenta que puede haber ahí algo de maltrato, de abuso, cuando lo que cuentan no coincide o cuando se ponen muy nerviosos y van cambiando el relato a medida que se van interrogando por diferentes personas, pues como de médicos o psicólogos o trabajadores sociales. Quemaduras, pellizcos, que ese también es muy común en la crianza, correazos, chancletazos, hematomas que se puedan ver. Normalmente los niños entre que empiezan a caminar, a correr más o menos hasta los 5 o 7 años, presentan muchos hematomas en las piernas producto de las caídas mientras están jugando, pero cuando uno empieza a ver hematomas que son pues como los morados en partes del cuerpo que no son habituales, uno también las debe sospechar ahí. Desnutrición, esa es otra súper importante por maltrato, por negligencia, Dios. o sea, por abandono. Uno ve que son niños que no tienen un adecuado peso, una adecuada estatura, que uno ve que en sus condiciones se ven muy descuidados, niños que no están bien aseados, que la ropa inclusive muestra que están en ese momento en un abandono. Incluso por ahí escuchaba que cuando les hacen radiografías hay fracturas a repetición, que dejan como unas cicatrices, sí. Y que ustedes se dan cuenta, este bracito ha estado fracturado varias veces, eso también. Y el tema de las fracturas es que pues hay lugares del cuerpo que mientras el niño está como organizando sus habilidades motrices, puede tener como más riesgo de que se fracture, pero hay otros lugares del cuerpo que no tiene por qué fracturarse en un niño. Entonces, por ejemplo, a no ser de que sea un accidente de alto impacto, pues un accidente de tránsito, pero normalmente cuando uno encuentra en los servicios de urgencias fracturas en lugares que no son habituales, fracturas de cráneo, las de costilla, las que son en el húmero, en el fémur, hay ciertos lugares del cuerpo que uno dice, pero ¿qué pasó para que con un relato tan simple como el que me está diciendo esta persona que lo trajo a urgencias, pues esto haya sucedido? Otra cosa también que le hace a uno prender las alarmas cuando uno es el que está atendiendo al niño es el tiempo transcurrido entre lo que pasó y lo que es llevado como a un servicio de urgencias o que es llevado por personas que no están a cargo de él. Uno ve que de pronto es llevado por un vecino, por otra persona del barrio y no por las personas que deberían estar a cargo de ese niño. Uno, Ana María, ¿cómo logra desde tu profesión hacer que un niño recupere la confianza en los seres humanos y en sí mismo después de recibir unas palizas que dejen semejantes cicatrices? Sí, inclusive... Trabajo, qué reto el de ustedes, Dios mío. Sí, inclusive ahí también, antes de responderte esta pregunta,
Para complementar un poquito lo que Juliana estaba diciendo, muchas veces los papás consultan porque hay retrocesos en procesos del desarrollo como alimentación, como el control de esfínteres, el sueño, el acompañamiento, ¿cierto? Que ya no quieren dormir solos, hay temores nocturnos, hay pesadillas, y los papás consultan o por pataletas, que va muy ligado a la parte psicológica, y empieza uno a indagar y muchas veces va acompañado de un maltrato, ¿cierto? Se llega a descubrir que también ahí hay un maltrato, pero estamos poniendo en el niño la situación que está pasando, pues estamos pensando que es culpa del niño y no que hay un adulto de por medio. Entonces, tratar de recuperar el proceso con el niño, el proceso de intervención con el niño es muy desde la emoción. Yo trabajo con los niños es a través del juego, ¿cierto? A través del manejo de las emociones, empezar a que ellos identifiquen cada una de las emociones, dónde pongo cada una de esas emociones, cómo las organizo, mediante juegos de roles, historias lúdicas, que me cuenten mediante terceras personas, porque ellos nunca le van a contar a uno, a mí me hicieron, a mí me pasó, o yo tengo esto, sino que a un niño en el colegio le pegan. Ellos protegen a sus seres queridos. Sí, ¿cierto? ellos siempre cuentan en tercera persona, entonces yo les devuelvo en tercera persona. O sea, yo construyo las historias con ellos en tercera persona y a través de esas historias yo logro esa empatía, logro conectarme con ese niño y a través del juego. Porque un proceso de intervención a temprana edad tampoco, y más si es por un maltrato o un abuso, tampoco es adecuado, ¿cierto? Y respetuoso con el niño. Entonces, de una manera muy respetuosa, a través del juego, que es de la forma más cómoda, donde yo puedo enganchar al niño y que tenga ese feeling y esa química y esa empatía en consulta, es a través del juego. Maltrato físico, maltrato emocional, los famosos gritos, ¿no? Los famosos insultos, o no hay que gritar e insultar para decir cariñosamente usted no sirve para nada, mire, no grité y no insulté, pero eso, ¿qué cicatriz la que debe quedar en el alma? ¿Sucede mucho y es tan grave como el físico? Pienso que incluso es el más común, por la manera como vivimos en sociedad y también como fuimos criados, porque muchos pudieron haber tenido una infancia autoritaria y lo que veíamos ahorita se va transmitiendo de generación en generación la manera como se trata al niño. Y el maltrato emocional es uno de los más, también como más aceptados, o pues como que se deja pasar en el día a día y uno dice, no, pues cada uno verá cómo cría a sus hijos. Pero ahí se ve, por ejemplo, dentro del maltrato emocional, que uno, por ejemplo, intente menospreciar al niño, que se ridiculice lo que el niño está expresando, que se ignoren las emociones del niño, la manera como se reprende, que no solamente es el chancletazo o el correazo, sino el grito, el insulto, y es uno de los que uno alcanza a ver más como en el día a día y más alcanza a afectar el rendimiento del niño. Muchas veces este tipo de situaciones que decía Ana, niños que uno ve que en el rendimiento escolar va hacia atrás, que son niños temerosos como para relacionarse, que no hacer contacto visual con las personas que lo están examinando o que están hablando con ellos, son niños que han sido menospreciados o ignorados en su casa y que de una u otra manera reciben un maltrato psicológico diario que se empieza a volver algo común en la familia. Este tipo de maltrato, sí, básicamente es maltrato psicológico, ¿cierto? Y el maltrato psicológico puede ser verbal y no verbal, porque con nuestro lenguaje corporal también decimos muchas cosas. Yo te hablaba sobre los estilos de crianza. Hay básicamente 4 estilos de crianza en el que están el autoritario, el sobreprotector, el negligente y el democrático. ¿Hacia dónde intenta uno llevar y acompañar a esos papás a que haya un estilo de crianza democrático, ¿cierto? Tanto el estilo autoritario como el estilo negligente y el estilo sobreprotector son estilos de crianza donde nos puede llevar fácilmente a un maltrato. Porque a veces pensamos, no, pero yo lo estoy sobreprotegiendo de que no le pase nada, de que no tenga accidentes, no soy coherente con lo que digo y con lo que hago, soy alcahuete muchas veces y todo lo estoy recompensando todo el tiempo con premios, entonces yo no estoy haciendo nada en contra del niño, entonces lo estoy antes acompañando en su proceso. Pero esto se convierte en un tipo de maltrato, pues primero porque no lo estoy dejando desarrollarse a nivel físico, a nivel emocional, con sus pares, con sus iguales,
Y segundo, porque lo estoy acostumbrando a que detrás de cada conducta buena que haga, va a tener una recompensa. Entonces, si el niño se ve sometido a este tipo de cosas todo el tiempo, tanto por los docentes, porque pasa mucho también en el aula, los docentes tienen ese as bajo la manga, mira, el que llegue primero después del descanso, aquí está un dulcecito, el que entrega la tarea a tiempo, o los papás, bueno, si recoges los juguetes, te doy este dulcecito, o te invito a este lado, ¿cierto? Estamos todo el tiempo tratando de compensar esa conducta y estamos acostumbrando al niño a que recibe un premio o un beneficio, y el día que llega ese abusador a ofrecerle ese premio o ese beneficio, si se deja tocar, si se deja que se vaya con él lo va a ver normal, porque eso es lo que siempre los adultos que están al lado de él lo han hecho. Entonces, miren que dentro del estilo sobreprotector también puede haber un estilo de maltrato, ¿cierto? Y nos puede llevar a un abuso. Ya nos vamos al estilo de crianza autoritario, donde todo lo hace el adulto por medio del castigo, y entonces si no haces, entonces te pego, te castigo, te quito, no te dejo hacer esto, no te vas donde tus amigos, y todo el tiempo estamos mirando qué más castigo le vamos a poner. Llega un momento en que decimos, pero es que nada le vale, yo ya le he quitado esto y nada le vale. Claro, él también se acostumbró a que funciona por medio de castigos, y en la vida se acostumbra a que ese castigo es normal, y cuando llega el maltrato, ellos muchas veces también lo normalizan. Una vez que yo estaba en un taller, una profesional de la salud que estaba ahí me decía que estaba revisando a la niña y la encontró llena de morados, y le preguntó, ¿qué te pasó ahí? Y la niña contestaba, no, es que mi mamá me pega porque yo me lo merezco, es que yo soy muy necia. Yo me lo merezco, entonces mi mamá por eso me pega. Y a eso es a lo que no queremos llegar. Exacto. Seguiremos hablando con nuestras invitadas, con Juliana Montoya, con Ana María Barrera. Hoy estamos hablando de prevención del maltrato infantil. Seguiremos abordando el maltrato psicológico. Las huellas que deja son tan imborrables, tan difíciles de manejar como las físicas. Maltrato infantil, enfocado en prevención, obviamente, es nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Si ustedes tienen inquietudes o aportes, muy bienvenidos al 305-316-6560. Vamos con noticias Sana que Sana. Le decía yo al doctor Oscar Alberto Nichols Mejía, médico y gerente general de la Clínica Oftalmológica Laureles, le decía yo feliz cumpleaños, y me dijo, no, yo no estoy cumpliendo, yo soy la clínica. Estamos cumpliendo 30 años, ¿verdad? 30 años. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué estaba pasando hacía 30 años? Hace 30 años un grupo de oftalmólogos inquietos decidieron unirse para formar esta maravilla de clínica que tenemos el día de hoy. Y hoy es la culminación, es el cumplimiento de un sueño con la nueva ampliación de la clínica que estamos terminando. Es que ese es otro asunto. Estos 30 años están celebrados por lo alto porque la Clínica Oftalmológica Laureles está estrenando nueva sede. Cuéntenos un poco sobre esa nueva sede. Bueno, la nueva sede tiene cosas muy especiales. Primero, tenemos 4 quirófanos. Está ubicada en el mismo lugar para que la gente siempre nos encuentre sin problema. Tenemos 12 consultorios médicos. Y adicional tenemos unos espacios muy agradables para que la gente encuentre todo lo que requiere con toda la comodidad y la amabilidad que la clínica siempre le ha dado a lo largo de estos 30 años. Ahí estamos viendo imágenes justamente de esos servicios que prestan. De todos los servicios oftalmológicos, cuéntenos un poquito qué servicios ofrecen en la Clínica Oftalmológica Laureles, doctor. Nosotros tenemos toda la parte de cirugía, operamos todo tipo de especialidades en cirugía oftalmológica, excepto córnea, que ya para la nueva sede ya vamos a tener córnea, toda la parte de córnea. Tenemos todas las ayudas diagnósticas especializadas en oftalmología, tenemos optometría, tenemos la parte de consulta, pues como ya le mencionaba, consulta en todas las especialidades, y tenemos una óptica. Y tenemos un optómetra en este momento, que tenemos una promoción para todos nuestros clientes que quieran asistir a la clínica. Tenemos una consulta de optometría gratuita durante todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre por nuestros 30 años. ¿Y qué hay que decir? ¿Que quieren acogerse a esa promoción? Que quieren ir a que le vean los ojitos, a ver cómo están, para ver mejor la vida, que es nuestro eslogan. Y hablando de regalos para los usuarios de la Clínica Oftalmológica Laureles, ¿tienen algún tipo de financiación para cirugías, doctor? La clínica tiene un convenio con Cofinep. Cofinep le da préstamos, pues créditos a los pacientes para todo tipo de cirugía que requieran.
Adicional tenemos unos descuentos especiales, que en este momento estamos hablando de 20% de ayudas diagnósticas, 20% en oftalmología general y especializada y 20% en la óptica en toda la parte de lentes y monturas. Ave María, un 20% es muchísimo. Doctor, para los que no han ido aún, pero seguro van a ir a la Clínica Oftalmológica Laureles, usted dice que la sede nueva está allí mismito, cerquita, al lado. En la circular primera estamos con la transversal, ¿Eso es cerquita a qué? cerquita a la Universidad Bolivariana. Cerquita a la Universidad Pontificia Bolivariana. Sí, en Laureles pueden acceder muy fácil, estamos entre la avenida Nutibara y la circular. ¿Cuántos Detrás. especialistas más o menos trabajan en la Clínica Oftalmológica Laureles, doctor? Nosotros tenemos especialistas en oftalmología, estamos hablando de 25 a 30 especialistas. Ajá. Y es que la oftalmología es un mundo, porque hay un montón de subespecialidades, ¿verdad? Dentro de esa oftalmología, 25 o 30 especialistas en estos 30 años de la Clínica Oftalmológica Laureles. Entonces, recordemos las promociones que tienen. Consulta con optometría gratis. Gratuita. 20% de descuento en consulta de oftalmología general. 20% de descuento en la óptica, lentes y montura. 20% de descuento en ayudas diagnósticas. Cuando hablamos de ayudas diagnósticas, ¿de qué estamos hablando, doctor? Cuando un paciente requiere una cirugía, uno tiene que hacer ciertas ayudas diagnósticas, ciertos exámenes diagnósticos para que cuando va a colocar el lente, por ejemplo, cuando un paciente está enfermo de una catarata, necesitamos sacar el cristalino que tiene el paciente dentro del ojito, pero necesitamos evaluar qué tipo de lente le vamos a poner. Entonces, para eso se hacen unos exámenes especializados, que son la biometría y determinados tipos de exámenes. Todos esos también tienen un 20% de descuento en este aniversario, 30 años de la Clínica Oftalmológica Laureles. El eslogan es Para ver mejor la vida. para ver mejor la vida y lo aplican literalmente allí. Al doctor Óscar Alberto Nichols Mejía, médico y gerente general de la Clínica Oftalmológica Laureles, muchas gracias por estar con nosotros, que sigan cumpliendo muchos más. ¿Cuándo la inauguración? Estamos inaugurando el 10 de diciembre para el personal y el 12 de diciembre para el público en general. A todos están cordialmente invitados. Buen traído del Niño Dios para todas las personas que necesitan mejorar su salud visual. Al doctor Óscar Alberto, muchísimas gracias, que sigan celebrando. Estaremos muy pendientes de esa nueva sede. Nosotros nos vamos para nuestra primera pausa hoy en Sana que Sana. Estamos hablando de prevención del maltrato infantil. Si usted tiene inquietudes o quiere contarnos algo al respecto, bienvenidas al 305-316-6560. Hoy en Sana que Sana queremos que todos estemos alertas frente al tema del maltrato infantil. Tipos de maltrato infantil: físico, psicológico, negligencia, abuso sexual. Lo digo en ese orden porque ya hablamos del físico, un poco del emocional. Vamos a hablar de un tema importantísimo, Dios, y es el abuso sexual. ¿Qué decir frente a este asunto, mis invitadas? A ver, el abuso sexual es cualquier acto que se cometa en una situación de poder, porque en realidad tiene que estar un adulto o un adolescente sometiendo a un niño con el fin de obtener placer sexual. Pero la gente siempre cree que es como algo que incluya penetración, no necesariamente. El abuso sexual pueden ser tocamientos, puede ser pedirle al niño que le muestre los genitales o que el adulto le muestre los genitales al niño. No necesariamente tiene que ser que hubo como un acceso carnal, pues acceso carnal es cuando hay pues penetración o algo así. No, en realidad es cualquier cosa que incluya como la parte sexual en una situación de poder de un adulto sobre un niño. Una mirada, una palabra, Sí. también lo podemos considerar como abuso sexual. Así es, lo que decía Juli es muy importante porque tendemos a pensar que se utiliza la fuerza para este tipo de abuso y no necesariamente. Puede ser completamente persuadido el niño con una mirada, con un tocamiento en medio de un juego y lo ve divertido. Y el niño crece de pronto en este ambiente, es que así jugamos papá y yo, así jugamos la persona que lo está abusando, la está abusando, y el niño piensa que de verdad eso es un tipo de juego y que es normal y lo va normalizando. ¿Qué hacer frente a este tipo de situaciones? Lo primero es creer, ¿cierto? Yo siempre, mis hijos ya están grandes, pero siempre los eduqué diciéndoles, ojo con eso, tus partes íntimas son tuyas.
O sea, Exactamente. cuando eras pequeñito yo las podía mirar para cambiarte el pañal y la pediatra para hacerte tus chequeos de crecimiento, nadie más. Y siempre les decía, si alguna persona te propone eso y te amenaza y te dice, ojo, si usted le cuenta a su mamá, lo mato. Si usted le cuenta a cualquier persona, lo van a regañar, lo van a castigar. Yo siempre les dije, ahí es cuando más me tenés que contar. Les decía a mis hijos, no sé cómo ayudarles a los niños para que hablen sin miedo cuando este tipo de situaciones se presenten. Aquí hay dos cosas para hacer. Lo primero es la prevención, o sea, ese es como el pilar fundamental para evitar que este tipo de situaciones pasen, es creerle al niño, hay que enseñarle mucho al niño el autocuidado, el respeto de su cuerpo. Por ejemplo, cuando van a la consulta médica, nunca revisar a un niño, dejar a un niño solo con un médico, sino siempre estar el papá o la mamá ahí al lado, enseñarle que las partes íntimas son solo de él y que nadie debe tener acceso a ellos, ni nadie les debe pedir que se las muestren o que les tomen fotos o que se las toquen. También es tratar de mantener un entorno muy seguro, conocer quiénes son las personas que están a cargo del niño, si la mamá trabaja, si el papá trabaja, quién se queda a cargo de ellos, quiénes son los cuidadores, con quién permanece el niño en la casa, en el jardín, cuál es el recorrido que hace el niño de la casa al jardín o al colegio, quiénes son los amigos. Y también es muy importante que se respete la autonomía del niño, que el niño pueda decidir si quiere o no quiere tener muestras de afecto, inclusive hasta con personas con la familia, que muchas veces pues vemos que hay mucha presión, pero dale un besito, pero dale un abracito, y el niño no quiere. El niño es autónomo para decir si quiere o no quiere ese tipo de muestras, y está bien, o sea, se debe respetar la decisión del niño. ¿Cómo serán los traumas de un abuso sexual? Ana María. Sí, esos traumas del abuso sexual son los que, digamos, también marcan y dejan huella y huella a largo plazo, que como les mencionaba ahorita, si hay una detección temprana a tiempo, se puede trabajar y se puede acompañar al niño, pero si no hay una detección temprana a tiempo, son niños que posteriormente, ya cuando tengan sus relaciones interpersonales, van a tener dificultades al entablar esa relación interpersonal cuando son adolescentes y cuando son adultos. Acompañar mucho ese proceso desde la infancia, si obviamente fue detectado, si obviamente fue anunciado, buscar ayuda, siempre buscar ayuda. Ahorita pues como lo que decíamos también de validar esas emociones, ¿cierto? Yo como mamá, como papá, validar esa emoción, entiendo lo que te está pasando, si yo estuviera en tu lugar yo me estaría sintiendo igual. Decirle que obviamente le va a pasar, le puede pasar que lo toquen, porque tampoco es, no te pueden tocar, si te tocan esto, porque entonces lo va a ver como, vamos a generar nosotros también como cuidadores miedo. Pero tocar, pues, que un abrazo, una palmadita, Exacto, pero no obvio en sus partes. Eso, no obvio sus partes íntimas, pero si te tocan, aquí estoy yo, cuéntame, la mamá siempre va a estar para apoyarte, el papá siempre va a estar para apoyarte, nosotros somos tus cuidadores, ¿cierto? Entonces siempre, así sea tu mamá, así sea esa persona cercana, vas a contar a ese adulto que tengas cerquita y vas a tratar de expresar lo que está sintiendo, porque si no invitamos al niño a que constantemente él diga, entonces el niño se va quedando con esa situación ahí. ¿Y vas a decir algo? No, iba a decir que una vez el niño avise que algo está pasando, sea la persona a la que se le dijo, esa persona tiene la obligación de notificar, y es muy importante que se vaya o a algún centro de urgencias. Los centros de urgencias están preparados para recibir niños independiente del momento en el que fue el abuso, y notificar a las líneas que avisábamos ahorita al principio. En un mensaje que no vamos a leer, pero lo resumo, nos hacían una reflexión linda frente a lo preocupante que es la situación y nos volvían a preguntar qué hacer en caso de que uno detecte ese asunto. Está la línea 123, está la línea 141 del bienestar familiar, está la línea del CAIVAS, con C y con V, CAIVAS, la Fiscalía y las comisarías de familia. Ajá. Ahí está entonces. Y no solamente eso, sino también, como les decía, los servicios de urgencias. Los servicios de urgencias, independientes si el niño tiene alguna lesión de gravedad, los servicios de urgencias muchas veces hacen hospitalizaciones preventivas para sacar el niño de ese entorno, entonces pueden ir a cualquier servicio para que se les... Y hacen un escaneo completo para indagar qué está pasando físicamente en el chiquito. Mi nombre es María. Buenos días, María. Nos dice que vive en Envigado. Mi pregunta es, cuando una niña se come las uñas como desesperada, ¿es que le está pasando algo? Un abrazo para ti. Bueno, María, la onicofagia es el acto de comerse las uñas, ¿cierto?
La onicofagia puede pasar en cualquier etapa del desarrollo en la primera infancia, ¿cierto? A veces es normal y a veces no, ¿cierto? Dependiendo, por ejemplo, si hay situaciones de ansiedad, si está expuesta a situaciones ansiosas dentro del entorno escolar o dentro del entorno familiar, muchas veces también por imitación, si papá o mamá o alguna tía se comen las uñas y quieren experimentarlo, incluso con los iguales. Las amiguitas empiezan a comer las uñas, entonces miremos a ver, y por imitación empiezan a comerse las uñas. Entonces sí hay que indagar un poquito a fondo a ver qué hay debajo de esa conducta repetitiva que está haciendo la niña. Además, pues la onicofagia tiene mejor pronóstico en las niñas que en los niños porque a medida que ellas van creciendo por vanidad, por verse sus uñas bonitas, se las dejan de comer más fácil que los niños, que el pronóstico de pronto puede ser más prolongado. Pero es acompañar y indagar un poquito a fondo. Si es solamente la comida de las uñas, obviamente si está acompañado por alguna de estas cosas que les hemos contado, pues alguna de estos otros síntomas, pues obviamente ahí sí indagar a ver qué está pasando a fondo. Pero si es solamente la comida de las uñas, de pronto puede ser ansiedad. Tenemos 2 minuticos. ¿Qué decirle a los docentes frente al estar atentos a este tipo de situaciones de maltrato infantil? Que no tengan miedo, que muchas veces el tipo de maltrato se alcanza a identificar con actos o con sentimientos que pueda expresar el niño en el colegio que no es capaz de expresar en la casa, porque en la casa puede estar el abusador, y que si ellos no actúan en ese momento para proteger al niño, probablemente no se pueda hacer nada más en el transcurso de la vida. Entonces, que no tengan miedo de denunciar, de notificar, que ya lo que se encargan las entidades es de ver si de verdad qué es lo que está pasando ahí y poder hacer algo a nivel legal. Perfecto. Conclusión, 30 segunditos, mi querida Ana María, que se nos acabó el tiempo. Una detección temprana a tiempo puede marcar el resto de la vida a nivel emocional, psicológico de ese niño o esa niña. Entonces, no nos dé miedo, apoyemos y denunciemos y estemos ahí atentos y alertas para esos niños. Usted cojo el celular para ver un mensaje que usted me mandó, ya se me perdió, porque lo quería leer. ¿Dónde estás? Aquí estás, Ana María. Y dice así: frases que se pueden utilizar durante el programa, es que son súper juiciosas mis invitadas. Usted puede romper el círculo y hacer la diferencia. Denuncie a tiempo un maltrato o un posible maltrato infantil. Las autoridades se encargan de indagar. Esfuércese por hacer de su niño un niño feliz. Finalmente eso es lo que todos queremos de nuestros hijos. La comunicación brinda la posibilidad de intercambiar ideas, así como expresar sentimientos y emociones de cualquier naturaleza. Ámelos, escúchelos, comuníquese con ellos, déjelos que expresen sus sentimientos. Póngase en el lugar de ellos al gritarles, al golpearlos y cuando vea alguna situación complicada, inmediatamente denuncie. A ustedes gracias por su compañía y a nuestras invitadas Juliana Montoya, pediatra, y Ana María Barrera, psicóloga, gracias por estar con nosotros y trabajar tan de lleno en la prevención del maltrato infantil. Nosotros Gracias. nos despedimos, a ustedes gracias por su compañía. Mañana estaremos hablando de un tema supremamente importante ya a nivel clínico. Hablaremos de la interacción de los medicamentos. Hay medicamentos que mezclados con otros o con algunos alimentos pueden actuar mal, no actuar o tomar otro camino. Interacción de medicamentos mañana a las 11 de la mañana en el programa saludable del canal Televit Sana que Sana.